¿Cómo están, amigos de Generación Pro? Feliz lunes. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la página oficial del canal del Congreso y también por ver este video a través de las redes sociales de este mismo canal, que es tan emblemático porque pues reseña toda la actividad legislativa y parlamentaria. Pues en esta ocasión tenemos a 4 invitados para hablar acerca del tema de los jóvenes Dreamers, unos jóvenes que se van al otro lado, ya saben, a seguir este sueño americano. Vamos a debatir respecto a esto, pero antes los vamos a conocer un poquito más. En esta ocasión tenemos de invitada a Desiree, a Jorge, a Jesús y a Carlos. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Pues platíquenos un poquito de ustedes, qué hacen, a qué se dedican. Hoy cabe destacar que, bueno, grabamos Generación Pro los viernes, entonces, pues, ¿qué los motivó para no irse a empedar? Y mejor venir a participar y aquí alzar la voz, ¿eh? El que quiera, inicie. Bueno, entonces comienzo yo. Yo soy Desiree Rodríguez, soy estudiante de Relaciones Internacionales, estoy en mi 4º semestre por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Tengo 20 años y pues para mí estos temas como de índole internacional, de nuestros connacionales en el extranjero, pues como estudiante de Relaciones Internacionales es como un punto muy interesante y es un punto que nosotros abordamos muchas veces, ¿no? Dentro de el ámbito que nosotros tenemos dentro de la diplomacia y también como de los negocios que se llevan como internacionalmente. Muchas gracias. ¿Los demás? Bueno, yo soy Jorge Iglesias, tengo 20 años, soy estudiante de Ciencias Políticas, en 4º semestre igual. Soy cofundador de una organización y sociedad política y bueno, básicamente por lo que estoy aquí es porque me interesan mucho las cuestiones internacionales, sobre todo cuando atañen a los jóvenes. Particularmente yo ahorita, el día de hoy, en el Senado estaba en un evento de Naciones Unidas, justo en otro lugar, y vi la oportunidad perfecta, me invitaron aquí a hablar de un tema que creo que es de suma importancia porque de una u otra forma siguen siendo, pues, compañeros, todos estos jóvenes que se están viendo afectados o de una buena manera o mala por esta situación. Y pues nada, siguiente. Gracias. Bueno, yo soy Jesús Gómez Tagle Noriega, tengo 19 años, estudio negocios internacionales, soy presidente de mi carrera y bueno, yo estoy aquí en viernes porque yo presto servicio social aquí al Senado de la República. Y si mal no me equivoco, yo empecé mi servicio a mis 18 años y soy actualmente el prestador de servicio social más joven de todo el Senado. Y bueno, dije, pues vamos a aprovechar que aquí en el sótano 3 y aquí estoy expresando mis ideas libremente. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos, tengo 29, soy recién egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la gloriosa FES Acatlán. Me interesan los temas, obviamente, políticos que tengan que ver con jóvenes. He estado participando en eventos y talleres como 10 por México, Juventud Real, y ahí la seguimos dando. ¿Por qué me interesó estar aquí? Aproveché porque saliendo del trabajo a las 3 me interesaba participar en este programa porque me pareció un proyecto que aporta mucho para el crecimiento de los jóvenes. Y ustedes aportan más porque en realidad ustedes hacen el programa, entonces muchas gracias por dejar la alarma del descontrol en espera y pues acompañarnos, ¿verdad? Y sobre todo destacar que Jesús, tan joven y ya anda bien involucrado en estos temas, es digno de bueno, ahora sí que de agradecer, de celebrar, y ustedes también, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al siguiente tema con nuestra siguiente sección. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues ustedes que están en casa, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan esto, jóvenes Dreamers? ¿Sí se imaginan que son los jóvenes que se van al extranjero por una vida mejor? En realidad, se sabe que siempre cuando la gente emigra, se va a otro estado, a otro país, se mueve de donde está, es porque quiere buscar una mejor calidad de vida. Y se dice que pues del otro lado en Estados Unidos tienen esta facilidad, ¿no? Muchas veces es verdad, otras no, otras terminan haciendo el trabajo que nadie quiere hacer y de todos modos se sienten discriminados, ¿verdad? Hay tanto que hablar en este tema, pero ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué nos puede decir respecto a estos jóvenes? El que quiera iniciar. Bueno, si me permiten, hace un mes aproximadamente, un grupo de jóvenes Dreamers le pidieron al Senado mexicano que les ayudaran
hicieran una política para que no los deportaran de vuelta a Estados Unidos, ya que ahorita están haciendo política justamente los políticos americanos con estos jóvenes. Les están usando su figura, su imagen, como invasores. Bueno, depende de qué bando lo veamos, ¿no? Porque hay unos que dicen, no, que sí, que se queden. Hay otros, no, que se vayan, son mexicanos, latinos, fuchi. Pero realmente lo que deberíamos hacer nosotros como pueblo mexicano, como mexicanos, es evitar que los deporten. O sea, al contrario, abrirles las puertas, darle igualdad de condiciones a la que tendrían en Estados Unidos, hacer que se queden. ¿Por qué? Porque ahorita son profesionistas, ahorita son médicos, estuvieron al pie del cañón durante la pandemia, son abogados, son contadores y son excelentes contadores, se gradúan de las mejores universidades, no solo de América, sino del mundo. Entonces, deberíamos atraerlos a México, aprovechar que también hay grandes cerebros de América Latina, procedentes de América Latina, e invitarlos aquí a México, darles esa oportunidad, atraer gente y poder innovar aprovechando su talento, ¿no? No solamente, se presentan en el Senado, también hace como un mes fueron a la Cámara de Diputados, hicieron un forito y expresaron pues las necesidades, ¿no? Entre ellas también que extrañan México, extrañan su país, su tierra y que quisieran que se les revaliden materias, que puedan conseguir trabajo, porque esa es una limitante fatal, ¿no? Como dices, vienen cerebros grandes, impresionantes, brillantes y no pueden venir a ejercer una carrera o algo porque pues prácticamente los están desplazando. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar esto? ¿Cómo podemos apoyar a estos jóvenes que están hasta allá? Creo que también lo que sucede muchas veces con estos jóvenes es que enfrentan prejuicios por ambos lados. O sea, yo vi en las entrevistas que le hacen a algunos jóvenes streamers, en donde dicen que llega un punto en donde no se sienten ni de allá ni de acá, porque allá han estado toda su vida, ¿no? Por eso se les conoce, ¿no? Igual, pues el término dreamer, ¿de dónde surge, no? Del Dream Act y de como esta lucha durante los años 2000 de darles una ciudadanía permanente a estos jóvenes que llegaron de muy jóvenes, llegaron antes de los 16 años, a vivir su vida en Estados Unidos y lo único que conocen son los Estados Unidos. Entonces yo creo que igual como nosotros, como otros jóvenes y como sociedad mexicana, también tenemos que darles un espacio en donde tampoco se sientan tan juzgados, ¿no? Porque al final de cuentas ellos, todo lo que saben, todo lo que conocen es por esa parte, ¿no? Tal vez como que a veces, yo lo he visto bastante con mis compañeros, como a veces llegamos a juzgar incluso, como el hecho de que no se acoplen como a nuestra cultura, o al hecho de que no hablen el idioma, y mientras eso es como una parte muy importante de como el contacto cultural que tienen con nosotros, también es complicado para ellos, ¿no? A veces, muchas veces para asimilar la cultura de los Estados Unidos, pues ¿qué hacen los papás? Pues privarlos de la cultura mexicana para que tengan como una oportunidad de acoplarse mejor culturalmente. Entonces pienso que igual nosotros como sociedad mexicana tenemos que darles la oportunidad de verlos sin los prejuicios que nosotros tenemos acerca de los estadounidenses. ¿Y ustedes consideran que por parte del Congreso de la Unión han habido como avances para poder apoyar a estos jóvenes? Yo tenía entendido que cuando empezó la pandemia, el gobierno de México había como aceptado a algunos jóvenes que habían sido deportados después de que Trump en 2017 intentó quitar el DACA para que se regresaran. Entonces tengo entendido que sí se les dio un apoyo, obviamente no a todos, pero sí a una gran parte de ellos. Yo lo que creo que debería de haber es una reforma en la que se pueda una persona que venga de Estados Unidos o de otro país hacer la revelación de materias bajo un examen normal, no tener un proceso de 2-3 años en el que probablemente la materia no la termine revalidando, porque ese es el problema, no revalidan completamente las materias. Tenemos que entender que el nivel educativo en Estados Unidos es un poco más alto que el de México, entonces tenemos que hacer la equivalencia para que ellos puedan tener otra vez la oportunidad de tener sus estudios aquí, tener el papel y poder desarrollarse, y que eso influya en el desarrollo del país. Sí, pues particularmente también había visto que, el gobierno mexicano había tomado ciertas acciones, pero creo que es importante plantearnos en la situación de que si bien es importante que se apoye cuando vuelven a México, también muchos de estos chicos mantienen sus estudios todavía constantes y quieren terminar sus estudios en las escuelas de Estados Unidos. Muchos de ellos porque pues nuevamente es la cultura que conocen, es el entorno social que tienen y que manejan. Entonces creo que primero se debería también hacer un esfuerzo de mantener a estos chicos, pues un esfuerzo internacional o un acuerdo entre ambas naciones para primero darles el apoyo a los que completamente quieren seguir ahí, y si bien también a los chicos que están regresando a México,
darles el apoyo necesario tanto en la validación de materias como el acceso también al trabajo, porque sabemos que es una cuestión bastante complicada en México el acceso al trabajo, porque, por ejemplo, carreras como ciencias políticas es una carrera tiene muchos egresados, pero una baja de oportunidades de empleo muy alta. Entonces creo que son chicos que la misma política les exigía altos rendimientos, los mejores promedios y las mejores evaluaciones para poderse mantener en el país. Entonces creo que es precisamente, pues podría decirse lo contrario a lo que sería con la fuga de cerebros, traer esos cerebros que son en parte de la comunidad mexicana y latina y aprovecharlos precisamente para el crecimiento intelectual y de oportunidades en el mismo país. Además de esta exigencia, de esta petición como poder revalidar materias para poder ejercer obviamente su carrera, ¿qué otro tipo de necesidades consideran que tienen estos jóvenes? Un espacio al que llegar. O sea, eso creo que es lo más importante, porque recordemos que la migración no es una cuestión de me voy porque quiero irme, sino porque no tengo de otra para irme. Entonces muchas de estas personas, dreamers, pues se van niños. O sea, van niños. E incluso ha habido casos en los que los padres al tratar de cruzar la frontera fallecen. Entonces ellos se quedan básicamente solos en Estados Unidos. Entonces lo que yo propondría en este caso pues sería esta cuestión de la revalidación y tener un lugar donde puedan estar un rato hasta que ya puedan generar un empleo y puedan tener una remuneración que les permita mantenerse por sí mismos. En el evento que les comenté que estuvieron participando, pues decían entre muchas exigencias, bueno, que querían que también sus padres tuvieran visa para poder regresar a ver a su familia, a visitarla, porque obviamente pues no se van por gusto, ¿no? Ya comenta también Carlos que se van por necesidad. ¿Consideran que esta exigencia es válida o cuáles serían como estas necesidades que sí podrían aprobarse por parte del Congreso y cuáles no? La de la visa, totalmente. O sea, si ya tienes allá un familiar y ves que no es buena persona, que está ayudando a tu país, que quiere educarse y así, no veo por qué habría la necesidad de negarles esa visa, ¿no? O sea, si no va a ser algo malo, al contrario, va a ayudar a tu país o va de visita y va a gastar más que nada, va a ayudar a la economía, pues oye, no hay nada de malo que les facilites. La Secretaría de Relaciones Exteriores con el embajador en Estados Unidos les diga, oigan, entiendan también a nuestros paisanos, entiendan a los latinos también, ¿no? Queremos ayudarlos, vamos a ayudarlos, y que les faciliten este tipo de visas, ¿no? Ok, y está bien que la respuesta o que el motivo de esta petición sea porque quieren visitar a su familia. Es que creo que es importante marcar esta situación en la que el querer visitar a la familia también es una parte de sentirse parte de algo. O sea, están en un entorno en el que no conocen algo más. Su familia hasta cierto punto es su todo. Es lo que conocen, es la forma que su red de apoyo. Entonces el hecho también es hasta cruel o inhumano, el hecho de que muchos son la mayoría son estudiantes jóvenes que sean apartados, despojados de la única red de apoyo que mantienen en este país extraño hasta cierto punto, porque ahí mismo también les hacen la diferenciación de que muy bien que hayas crecido aquí, pero sigues sin ser americano, sigues sin ser estadounidense, y el único apoyo es el hogar que tienen, el entorno familiar, y aparte de despojar su cultura, se les despoja de su red de apoyo, se les despoja de su familia. Entonces básicamente estos chicos también se quedan sin nada, y hasta cierto punto es más complicado. A lo mejor es un tanto romántico, pero sin un apoyo emocional, un sistema emocional que te incentive a seguir con estos estudios, con esta exigencia de alta demanda que se les implica, pues también suele ser un tanto complicado, más toda la exigencia que involucra vivir en un país extranjero. Entonces, bueno, ya que escuchamos como algunas de las necesidades, ¿cuáles serían estos apoyos que realmente ha podido dar el gobierno? Pues lo que habíamos dicho al principio, que en pandemia cuando empiezan a hacer la derogación del DACA, pues tengo entendido que el presidente sí hizo algunas consideraciones para que muchas de estas personas tuvieran el regreso a México, se les apoyó económicamente y se les daba. El problema que hubo, creo que era, si no mal recuerdo, es el acceso a la universidad. Se les estaban pidiendo que a ellos accedieran directamente a la universidad sin hacer examen. Entonces muchas personas de este lado no querían que esto ocurriera. Entonces creo que por eso ahí ese apoyo más que nada no quedó como conforme para ambas partes.
Y me gustaría retomar algo que dijo el compañero Jorge. Eso que dice del apoyo emocional, de estar solo en un país, es muy cierto. Ahora imaginemos lo que pasa en un país, en Estados Unidos, cuando Trump empieza a reportar a las familias, porque no deportaba solamente al Dreamers, podría deportar, ya no, por la protección que dieron los tribunales, tal vez ya no se podían meter con ellos, pero sí se metían con sus familias. Entonces muchas familias fueron separadas en esos años en los que verdaderamente se veía como las personas Dreamers se quedaban en Estados Unidos solos y sus padres iban deportándose, renunciando a la vida que ya habían hecho por 20, 30 años en esos lugares. Entonces yo creo que eso sí es algo que incluso podría catalogarse como inhumano de parte de esa administración. Claro. Desiree quería comentar algo, no me alces la mano, nada más interviene, no hay problema. Bueno, yo quería agregar que hubo un foro en el que asistimos la semana pasada, igual mi compañero Jorge estuvo conmigo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se firmó un convenio para la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, y dentro de este segmento, Katia, una astronauta mexicana, comentaba dentro de su discurso que cuando regresa del espacio y se encuentra con un grupo de niños, le hacen como varias preguntas en como uno de los eventos que tenía aquí en México, y una de las niñas le pregunta como si ella considera que ella podría hacer algo como lo que hizo ella, y Katia cuenta con mucha emoción que realmente no quería mentirle a la niña porque sabe las condiciones de vida aquí en México. Entonces menciona que ella le gustaría como que trabajar por eso, para que no se vean en la necesidad de dejar atrás su cultura, su idioma, todo lo que conocen, su familia, y tener que irse al extranjero a buscar estas mejores condiciones, claro. Y es frustrante si lo piensan, o sea, imagínense estos jóvenes Dreamers, que sus padres cruzaron la frontera, pues pasando todo el trayecto que implica cruzar la frontera de manera ilegal. Y no solo eso, como enfrentarse a esta separación que tienen, por ejemplo, sus papás, ¿no? Yo lo había visto mucho como en internet, como los hijos de migrantes y la primera o segunda generación siente como que hasta culpa de que, bueno, mis padres tuvieron que dejar atrás todo lo que conocían para traerme a mí a este como nuevo país y darme un nuevo comienzo que no me podían dar en el país de donde somos, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario que se tenga en consideración como que el esfuerzo que se hace por parte de los padres de familia, porque al final de cuentas, así como pues nosotros podemos ver lo que sufren los jóvenes, también los padres también sufren ese desconecte cultural de tener que dejar atrás todo lo que conocían, y es importante que se les dé esa oportunidad de ya no como tal regresar, porque ya la situación en lo que ellos están, o sea, sí es importante que regresen, pero la situación en donde ellos están es que ya toda su vida está hecha allá. Entonces también sería otro golpe muy fuerte tratar de separarlos de esa vida que ya tienen construida para volverlos a regresar al punto en donde empezaron, ¿no? Entonces, pero es importante que tengan como que esa facilidad de volver a conectar con su cultura, ¿no? Al final de cuentas, eso, como esa facilidad de, por ejemplo, poder hablar con alguien en tu propio idioma, de que alguien que entienda tu cultura de la misma manera, pues eso también varía, ¿no? Por ejemplo, aunque haya comunidades de latinos en Estados Unidos, también como que a veces hay como que esa diferencia de cómo se vive la cultura latina en esas comunidades y cómo se vive con nosotros aquí en Latinoamérica como tal. Entonces yo considero que sí es muy importante que tengan como que esa facilidad de poder regresar, aunque sea como de manera para visitar a sus familiares, porque es algo muy importante. Igual nosotros lo podemos reconocer, ¿no? En la cultura latina, en la cultura mexicana, pues la familia es fundamental. Y no solo eso, ¿no? O sea, yo creo que sería lo más humano, lo más coherente que alguien podría hacer, porque hay que considerar que son tierra de nadie, ¿no? Realmente son personas que toda su vida han vivido allá, entonces por ende sus pilares son gringos totalmente, ¿no? Su cultura es gringa. Hay unos que ni siquiera saben español. Entonces, ¿cómo te vas a identificar, no? O sea, vaya, si eres gringo pero eres igualito que un mexicano, oye, ¿en dónde encajas, no? Toda tu vida has estado allá, ya no te quieren porque te discriminan, y cuando llegas acá no sabes casi nada de la cultura porque pues no la has vivido con ella, no se te ha inculcado desde chiquito, no está en tus pilares. Entonces, yo digo que hay que abrir un espacio en el que puedan ir y venir más fácilmente para ayudarlos, ¿no? Pues es como decía, lo más humano, lo mejor que se podría hacer para a estos jóvenes Dreamers. Además de humano, también como comentaste, pues vienen a gastar. Entonces representa una gran derrama económica. Además de que obviamente son los responsables de poder enviar estas remesas, que son una gran fuente de ingresos. Eso más o menos, ustedes tienen el dato de cuánto corresponde esta
esta gran remesa que mandan nuestros connacionales de Estados Unidos, porque realmente es una suma tan grande que se necesita tener como consideración por ellos, ¿no? Obviamente siguen apoyando a México, siguen viendo cómo sacan adelante a sus familias y lo están aportando para que siga creciendo el país. Entonces sí parece hasta incluso ilógico que no quieran apoyar a aquellos que se están preocupando todavía por nosotros, ¿no? ¿Ustedes tienen algún familiar allá en el otro lado? Yo sí, particularmente tengo familiares, tíos que viven en Estados Unidos, exactamente en California. Uh-huh. Y justo es interesante el contraste porque ellos llevan décadas de su vida viviendo allá, aunque nacieron aquí en México, su cultura cambió bastante. O sea, la forma de ver las cosas cambia bastante precisamente, aunque ellos no nacieron allá, se adaptaron, cambió su contexto y cambió su forma de ver las cosas, depende del estilo de vida que tienen allá. Y creo que es importante que si para una persona que ya adulta se fue a Estados Unidos y fue un cambio radical, para una persona que, como los jóvenes Dreamers, que o nacieron directamente allá de hijos de ilegales o fueron muy chicos llevados allá, no conocen nada más, no tienen otra parte de la cultura. Entonces creo que es interesante este cambio que tienen. Y conforme lo de las remesas, bueno, en el año 2022 fueron 58.497 millones de dólares los que se recibieron de remesas tan solo en el año 2022. Entonces, particularmente como pues como decían, se les exige ser excelencia en Estados Unidos para que demuestren que deben estar ahí, uh-huh. Que es otro tema muy interesante, el que tienen que demostrar un lugar, demostrar que son alguien, como si simplemente el ser personas no les diera derecho a una educación allá. Acceden a trabajos igual de excelencia, de alta demanda, bien pagados, e igual es tanto una pérdida monetaria al mandarlos para acá, para Estados Unidos, porque igual es un pago de impuestos muy grande el que tienen, porque la mayoría se mantiene en trabajos, es algo que está viendo, trabajos muy bien pagados, remunerados, que igual es una tasa alta de gastos de impuestos, como la pérdida de remesas de estos mismos Dreamers que ganan bien y mandan altos índices de dinero para su familia. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál sería como esta alternativa, esta solución que podría hacer el legislativo? ¿Sí podría intervenir para que se le puedan dar las visas? Por supuesto. No solo eso, o sea, también pueden intervenir en el aspecto de darle más libertades a las empresas en cuestión de poder contratar a más empleados, darles más incentivos, más bonos y que por ley puedan ganar más, ¿no? Y si están mejor preparados, darles un aumento de sueldo. Y no es justo que hay personas con maestrías, doctorados, licenciaturas totalmente preparadas que sigan buscando trabajo. No es posible ver cómo en serio hay una tasa de desempleo masiva en México y por más que estés preparado, luego ni siquiera te toman en cuenta. Es un gran problema que estamos viviendo aquí en México y creo seriamente que el legislativo puede ayudar a crear esas condiciones para que los contraten por ley y sea más fácil no solo para ellos, sino también para el propio mexicano que vive aquí, reside aquí y está bien preparado, poder acceder a estos nuevos empleos y bien pagados, como dicen, ¿no? Pero entonces tendría que hacer alguna iniciativa o qué se puede hacer. Aquí yo creo que es importante como considerar pues cuál es la situación de los Dreamers como tal allá, ¿no? O sea, por ejemplo, como yo le comentaba, pues el origen del término Dreamer, ¿no? Surge del Dream Act, que se estaba tratando se introdujo por primera vez, no recuerdo la fecha exacta, pero fue durante los 2000, con la intención de que se les diera una residencia permanente a estos jóvenes en Estados Unidos. Sin embargo, pues tuvo que pasar todo un proceso y se terminó asentando durante el gobierno de Obama como DACA, ¿no? Que realmente el programa de DACA pues lo que les daba no era una residencia permanente, ni siquiera un camino hacia la residencia permanente. Solamente les daba un permiso de 2 años para que puedan estudiar o trabajar y se tenía que hacer una renovación constante, ¿no? Entonces DACA enfrenta un problema cuando llega Donald Trump porque pues toda su política de campaña en torno que giraba, ¿no? A los trabajos de los ciudadanos americanos y todo ese tipo como de cuestiones hasta raciales que llegaba como que a vertir en sus discursos. Entonces se enfrentan a esta situación en donde pues el presidente está amenazando constantemente que ya no los quiere ahí y igual pues le puso varias limitantes a DACA, como que ya llegó un punto en donde no se estaban aceptando nuevas solicitudes o que el proceso de renovación se estaba trabando mucho. Entonces yo creo que es importante que consideremos pues dentro de los Dreamers, lo que son los Dreamers,
qué es lo que necesitan y qué es lo que piden, ¿no? O sea, que ellos lo que piden es que se les dé su ciudadanía permanente, su residencia permanente, para que ellos se puedan mover como ciudadanos, como residentes, y que así puedan obtener su ciudadanía. Y eso ya les dé más libertades de qué, de poder venir a México, de poder venir a convivir con su cultura, sin tener ese miedo de que si voy, ya no voy a regresar. Lo mismo con otros como pues, sus papás, ¿no? Por ejemplo, o sea, que se les dé como que esta facilidad de tener la ciudadanía para que no tengan con ese miedo. Entonces creo que es importante que reconozcamos la situación que tienen ellos legalmente en Estados Unidos para poder traducirlo nosotros aquí en México a qué necesitan ellos de nosotros. Ok, entonces, ¿con qué nos quedamos de tarea? Pues creo que particularmente incentivar propuestas, o sea, bueno, como México, primero incentivar a que ayude directamente a los que se encuentran todavía de aquel lado, porque precisamente la ciudadanía no debería ser un problema tan grande para ellos, porque si no me recuerdo, Estados Unidos tiene como política que son mínimo 5 años de vivir y residir en Estados Unidos para obtener la ciudadanía. Entonces el que se les impida específicamente ese sector es un problema y creo que ahí debería intervenir. Pero si bien ahorita creo que el gobierno está, bueno, específicamente en el área legislativa, está implementando muchos tipos de reformas, se supone apoyando a la juventud, creo que debería ser una de las prioridades, primero brindarle las condiciones necesarias a la juventud, tanto a la que ya está en el país como a estos nuevos jóvenes que están regresando, para poder desenvolverse y adaptarse. O sea, no sé, crear algún tipo de plan o alguna política de reintegración, por ejemplo, tanto en el área social, cultural y educacional, para que precisamente pueda haber un avance, tanto para que los que regresan no se vean truncados por la diferencia tan abismal entre ambas culturas, como para los que ya están aquí tampoco se vean en la necesidad a futuro de tener que emigrar a otro país, porque el mismo país no le da las oportunidades necesarias para desenvolverse en su entorno, porque creo que es algo crucial. Si ellos se van es porque precisamente el país no les ha brindado las necesidades necesarias, y si este es un momento en el que se supone se le están brindando las oportunidades a la juventud, como por ejemplo fue el hecho de la reforma de bajar la edad para poder ser electo, creo que esto particularmente, brindarle a la juventud también las oportunidades de desenvolverse en otros ámbitos y poder de manera correcta, no solo desenvolverse, sino que sean bien remunerados, que puedan desenvolverse su vida plena aquí y poder formar, si lo desean, familias aquí y no tener que emigrar a otro lado, es una cuestión muy importante para precisamente evitar estos temas a futuro. Y ya para cerrar esta sección, ¿el hecho de que haya diputados migrantes cambia algo? ¿En Estados Unidos o en México? Aquí en México. Por ya supuesto que cambia algo, porque permite visualizar cosas que tal vez nosotros no veamos, porque él ha sufrido ese proceso, ha vivido de carne propia el proceso, tanto con lo bueno que pueda hacer como lo malo que pueda haber en eso. Entonces de primera mano conoce las necesidades, y es muy importante que esas personas son las que lleven el tema de migración y pues estas oportunidades para los jóvenes a una iniciativa de ley que permita esos cambios. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Los diputados migrantes cubanos, latinos, mexicanos que han llegado al Congreso son los que incentivan estos cambios, porque esas fueron sus promesas de campaña. Entonces les elige para eso y ellos mandan el documento a la iniciativa, pero como todo lleva un proceso, pues muchas de esas iniciativas no han pasado. Por ejemplo, la Dream Act no pasó nunca. O sea, la Dream Act se quedó en la Suprema Corte, no quedó. Entonces la alternativa que hizo Obama fue directamente pues hacer el DACA como un trámite meramente administrativo para regulación de los jóvenes de Estados Unidos que eran migrantes. Yo tengo una pregunta. ¿Los del Congreso son los migrantes, son nacidos en México o tal cual migrantes de otros países? O sea, migrantes nacidos en México que se fueron al otro lado y luego ya regresaron. Ok. Sí, porque en México, bueno, no es como en el caso de Estados Unidos, tenemos establecido de que tienen que ser mexicanos de nacimiento para tener un cargo público. Y bueno, en esa parte es donde luego sí entiendes un poco al americano. Digo, me pueden funar por esto, no hay problema, pero la verdad es que luego sí entiendes un poco al americano y decir, a ver, ya estamos llenos de migrantes, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Me quieren invadir? ¿Qué quieren? O sea, al final de cuentas... O sea, ¿no estás de acuerdo con que haya diputados cubanos en Estados Unidos? Ahorita actualmente... O sea, ¿entiendes que los corran? En parte sí se entiende, porque oye, es tu tierra, es cosa mía y los nacidos aquí tienen todos los derechos, ¿no? O sea, claro. Pero si tú me vienes como extranjero, pues ¿qué me quieres invadir? ¿Qué me quieres hacer, no? O sea, oye, ¿qué onda? ¿Cómo sé que no eres un enviado de tu gobierno para desestabilizarme, no? La verdad es, yo no sé.
yo aquí me estoy cuidando. Y es la parte donde entiendes, ¿no? O sea, oye, hay muchos migrantes. Y ya la verdad, Estados Unidos se llena, justo como decía Donald Trump, se llenaba de mala salvatrucha, de muchos pandilleros que realmente llegan a Estados Unidos no a aportar, sino a desestabilizar, a hacer su show, su desmadre, ¿no? Perdón por la palabra. Y bueno, realmente se entiende que los deporten, ¿no? Y aquí la situación es que México y todos los países de Latinoamérica tengan que actuar a favor de hacer que no se vayan los migrantes, sino que al contrario, se queden, haya pertenencia, haya más gente y puedan empezar a actuar, empezar a ayudar económicamente al país, ¿no? Que no lo dejen hundirse, sino que luchen, que sienten sus raíces. Y es lo que deberíamos estar haciendo actualmente en el Estado mexicano, la verdad. Claro, a lo mejor no somos tan visionarios como Estados Unidos, pero yo también entiendo la parte personalmente de que cómo le vas a dar apoyo a otra gente que no es de tu país, ¿no? Como primero apoyas a otros que no sean de tu tierra. A ver, Carlos. De hecho, esto lo podemos ver actualmente. Por ejemplo, el problema de la crisis migratoria que hay ahorita en México. Hay mucha gente que yo escucho en la calle que no quiere ver a los haitianos, que no quiere ver a los sudamericanos, e incluso se han llegado a molestar cuando este gobierno ha mandado, si no me recuerdo, $30 millones a países sudamericanos, o bueno, centroamericanos, para lo del programa de Sembrando Vida. Entonces, si ese apoyo se da a México para evitar que los migrantes lleguen en grandes cantidades, eso molesta. Imagínense un americano, ¿qué piensa? Nosotros ya tenemos una mentalidad en ese estilo, encaminada, que no debería de ser así, pero ya estamos encaminados a una mentalidad así. Yo creo que el siguiente paso va a ser que muchos van a empezar a pensar como los estadounidenses piensan de los mexicanos, porque nosotros nos indignamos de cómo tratan mal a los mexicanos, pero no nos indignamos de tratar mal a los migrantes que vienen a nuestro país. Y bueno, ya habíamos tratado este tema antes en Generación Pro sobre la migración, no tanto de jóvenes Dreamers, pero bueno, también señalaban que migrantes son aceptados, ¿no? Los de Ucrania que vienen, pues hay, hasta incluso mejoró la raza, ¿no? Pero con uno de Guatemala, otro estado de Sudamérica, pues dices fuchi. O sea, también de qué se trata, ¿no? Entonces, si estás discriminando a uno por andarte invadiendo o andando quitándote el trabajo, pues que sea parejo, ¿no? Y eso es cuestión educativa. Realmente ahí rige la SEP, la que tiene que hacer un cambio en el sistema educativo de los jóvenes, de los más chiquitos, para poder aceptar en un futuro a los migrantes, ¿no? Es un cambio que toma años, décadas, pero se tiene que empezar a implementar desde ya, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque ningún gobierno se ha atrevido a cambiar ese sistema educativo, y cuando lo hicieron, se lo tumbaron. Entonces yo creo que es urgente una reforma educativa en la nación. Ok, entonces, para cerrar, ahora sí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que se pueda como regularizar esta parte de los jóvenes Dreamers? Pues primordialmente se les tiene que ver como la manera en la que se les otorgue por parte de Estados Unidos pues su ciudadanía, porque al final de cuentas pues ellos también son ciudadanos y merecen como que tener los derechos, por ejemplo, los derechos electorales. Por parte de México más allá, porque pues no nos podemos meter allá, ¿verdad? Sí, por eso, pero creo que tiene que ver de cierta forma igual, pues como lo habíamos comentado ya, como que un proceso aquí en México también, en donde también se les pueda brindar como que ese apoyo, no solo para diferentes áreas, ¿no? Como que no se vayan, que no tengamos como que la necesidad de que nuestros connacionales se salgan, o sea, que la única manera que ellos vean de salir adelante sea saliendo del país, ¿no? Entonces, pues eso también tiene que regularse aquí en México, como ver como la situación de estas familias que se ven en la necesidad de emigrar, y también como que tiene que haber pues un espacio para que haya como más como negociación dentro de ese lado para como garantizar los derechos de estas personas que ya están allá y que ya están exigiendo esos derechos, ¿no? Entonces tiene que haber como un canal en el que se pueda como que negociar de cierta forma para que estas como se solidifiquen. Ok, ¿con qué nos quedamos? Pues sí, todo tiene que ver tanto en políticas públicas, tiene que haber un cambio real, o sea, incentivar la integración de tanto jóvenes, de los que regresan de Estados Unidos, tanto los que están aquí, y en general es un problema social y estructural muy grande. O sea, siento que si bien tiene que ver con cuestiones de escuelas, también tiene que ver, como planteabas, esta situación de que la diferenciación que se hace con el tipo de migrantes, creo que es una cuestión cultural muy grande que se tiene que atacar de raíz. Por ejemplo, la cuestión de aceptarlos también tiene que ver mucho con tuyo y yo, con el racismo. Y creo que es algo que México se ha tardado mucho en atacar. Se cree mucho que en México no existe esta problemática, y creo que por el mismo hecho de decir que no ocurre esto en México tan evidente como en Estados Unidos, no se ataca la problemática. Entonces creo que es primero hacer evidente que hay un problema
y generar las soluciones a porque si no se puede atender lo que se cree que no existe. Pues es que si hasta incluso haces comentarios micro racistas y piensas que no hiciste nada, como en el caso de la película de La Sirenita, pues también que queremos cambiar, ¿verdad? Si hasta te ofendes de que piensas que te están atacando. Ahí también creo que tiene que ver una cuestión de que a veces como culturalmente tendemos a ver hacia arriba lo que es europeo, lo que es estadounidense, y hacia abajo todo lo que tenga que ver con nosotros como mexicanos y también como con nuestros compañeros latinos, ¿no? Creo que ese también es una situación que tenemos que atacar, porque pues sí, no podemos seguir como que viendo hacia arriba Estados Unidos y como que respondiendo como de esa manera a situaciones en las que pues no debería de ser así, ¿no? Por ejemplo, comentarios como lo de mejorar la raza y todo eso, pues son claramente comentarios que se hacen, por ejemplo, cuando sales del país y como que esos comentarios salen, ¿no? O sea, yo no creo que nosotros como jóvenes ni como mexicanos deberíamos seguir perpetuando esta idea de que nosotros somos menos. Y tomando tu punto, yo creo que los jóvenes tenemos la obligación de cambiar esa idea y ahora cambiarla. A decir, a ver, que todos los países alrededor digan, vamos a México a mejorar la raza. ¿Por qué no? Claro que podemos, hay que hacerlo. Es algo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque simplemente México, los mexicanos, somos, ahora sí, perdón por la palabra, la raza más chingona de todas. O sea, en serio, somos bien chingones. Somos bonitos, hermosos, de todas formas y surreales también, ¿no? Como diría Y bien Dalí. trabajadores. Y bien trabajadores, claro. Entonces, si alguien quiere venir a mejorar la raza, que sean los europeos que se vengan acá a México, no nosotros allá, no, ellos vengan. Ok, tu último comentario, Carlos, porque se nos acaba el tiempo para esta sección. Yo suscribo los comentarios de la mayoría de mis compañeros, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que brindarles la posibilidad, pero que hay que aclarar que la posibilidad que esté ahí no obliga a los streamers a tomarla. O sea, que estén los caminos, que estén ahí, pero eso ya estén en la última palabra de decidir regresar o no. Va. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto platicar acerca de los jóvenes Dreamers. Y ahora sí, vamos a un breve corte, pero regresamos aquí en Generación Pro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Generación Pro, este espacio juvenil de Radio Congreso. Pues ahora toca el turno de hablar de las iniciativas, alguna sugerencia no pedida para los legisladores para que hagan bien su chamba. Entonces, deciden una u otra. ¿Quién quiere empezar? Yo quisiera empezar. Vas, Carlos. Mi introducción al mundo legislativo y estas cuestiones fue cuando ingresé al taller 10 por México, donde me enseñaron el proceso legislativo y siempre tuve la idea, nunca la pude formalizar por una cuestión de que no tenía como bien las bases. Agradezco a mis maestros que tuve, sobre todo a Karen, pero la cuestión aquí es que yo siempre he tenido la idea de homologar el servicio profesional de carrera a toda la administración pública. Aquí tenemos a un politólogo, un futuro político administrador público. Él sabe lo beneficioso que es para toda la burocracia mexicana tener a personas profesionales y sobre todo bien remuneradas, que hagan bien su trabajo, que no se enreden en las viejas prácticas del trámite tardado, del coyote, de la corrupción. Creo que es una inversión fuerte que se tendrá que hacer para homologar, pero podemos ver instituciones en las que ha dado gran resultado esta servicio profesional de carrera, como el INE, como algunas cuestiones de la Suprema Corte, algunos organismos como la SEP. Entonces, esa profesionalidad da como beneficio que los procesos administrativos de las instituciones públicas pues sean más rápidos, más eficientes en beneficio del ciudadano. Esa sería como la idea que tengo y espero trabajarla en un futuro. Entonces, ¿tu iniciativa consistiría en realizar modificaciones en qué artículos de qué ley? De la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, tenemos una ley orgánica del servicio profesional de carrera en el Instituto Nacional Electoral. Tomar esa ley como base para empezar a mejorar los procesos de contratación para ciertas áreas. Obviamente no pueden ser todas porque están las plazas de confianza, que son los titulares de la administración, son los que toman esta decisión, pero en la parte baja y en la parte de, como dicen, la talacha, pues sí empezar a mejorar el proceso de contratación, empezar a modificar la ley del trabajo y empezar a poner un piloto de prueba en ciertas secretarías para ver los resultados, la evaluación que se puede hacer y cómo mejorar el proceso. ¿Y esto de pura casualidad podrá apoyar en algo de que pues ya somos la generación sin pensiones, sin afore? Es muy importante, sí, claro que sí. De hecho, lo hago por eso mismo. Al servicio profesional lo que hace es concursar las plazas. Entonces, pero las plazas se concursan para los jóvenes recién egresados de las carreras, sobre todo de las áreas sociales, ciencia política, sociología, derecho, administración pública, relaciones internacionales. Entonces esos jóvenes tienen la oportunidad de trabajar, como lo mencionaba en el bloque anterior el
compañero Jorge, pues es muy difícil tener muchos egresados de una carrera y no tener un nivel de contratación. Entonces esto abre la posibilidad de que al concursar puedan obtener ese trabajo y se acabe con ese nivel de no contratación que tiene la carrera. Es beneficioso para todos ellos. Ok, ¿y este concurso entonces sería como un sorteo? Es como más bien un examen. O Ok. sea, uno presenta una prueba, bueno, obviamente ve las vacantes, concursa para ellas, o sea, ve la convocatoria, ve los papeles, hay un comité evaluador, el comité evaluador determina si el perfil se adecua o no, y ya cuando se adecua se hace una entrevista y se hace una evaluación como examen, y al final los mejores se van a quedar en esos puestos. Y no son puestos en los que se pueda temporal como 1 o 2 años, sino son puestos en los que se permite una mejora continua. Se les da una estabilidad laboral para que tengan un mejor desempeño y no tengan esas preocupaciones de que me van a correr, de que voy a echar la flojera. Entonces me parece que es una muy buena idea que le he venido trabajando desde hace años, pero no le puedo concretar. De hecho, suena muy buena idea, pero aquí, bueno, mi duda surge que si no viene siendo algo como lo que hacen en los exámenes cuando te vas a inscribir, por ejemplo, en la UNAM, que en cierta parte hasta luego se dice, ay, pues entonces me están discriminando porque si ya tengo la preparatoria, ¿cómo no puedo entrar a la universidad? ¿No sería como algo similar? ¿Cómo no puedo conseguir un trabajo sin que tenga que hacer un examen que me está de todos modos pues, calificando, ¿no? Seleccionando. Pues yo creo que es parte del proceso. O sea, el proceso tiene que ver con buscar la mejora de la institución y obviamente tener a los mejores candidatos posibles. Yo creo que obviamente va a haber rechazos, pero la administración pública es muy grande. O sea, no es una cuestión que vamos a ir a una institución. La administración pública es tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local hasta abajo. Entonces, al homologar todo, todas las personas tendrán la oportunidad de laborar en esos centros. No tiene que irse directamente uno al federal, puede irse al local, aprender y agarrar experiencia y después poder concursar por uno de nivel ya estatal, y si no, pues ya sea uno al federal. O sea, sí tiene que haber un proceso, yo creo que sí la palabra es discriminación, pero no por condición de raza o de cuestión de que no sepa, sino más bien, pues, si están concursando los mejores tienen que quedar. Ok, pues muy interesante y ojalá que la lleves a cabo porque esto del desempleo en los jóvenes pues cada vez está peor, ¿verdad? ¿Ustedes, chicos, alguna iniciativa, sugerencia? Pues principalmente como más una sugerencia que una iniciativa como tal. Yo como coordinadora del programa de debates de mi facultad, pues he visto una de las mentes más brillantes de mi facultad, ¿no? Y dentro de esos como mismos eventos que tenemos, pues hemos visto como modelos legislativos en donde los mismos jóvenes de nuestra facultad pues elaboran iniciativas de ley para que estas como que se lleven a cabo dentro del modelo. Pero yo me gustaría como sugerir que pues estos espacios como de debate para los jóvenes y estas iniciativas que proponen los jóvenes se tomen en cuenta sólidamente. Mientras que han habido avances para la participación de los jóvenes dentro de la política mexicana, siento que es importante que realmente se les escuche y se les tome en consideración por parte de los legisladores para que, por ejemplo, mi compañero Eros es una de las mentes más brillantes que yo he conocido en toda mi vida y siento que es muy importante. Siempre me gusta chiviar a la gente, pero siento que es importante que se les reconozca como este trabajo y que se les escuche las voces juveniles y la diversidad que hay dentro de las mismas juventudes, ¿no? Sí, o sea, bueno, gracias primero que nada. Pero sí, o sea, no tengo una iniciativa como tal que se pueda plantear porque es una cuestión burocrática muy extensa, pero sí la propuesta de que está bien, por ejemplo, que se bajara, por ejemplo, la edad para ser electo. Pero es importante también plantear la situación de que se brinde el camino para poder llegar a esos tipos de cargos. Me explico, no es lo mismo que te den que puedas ser electo, pero ¿cómo llegas a eso? Sí. O sea, es una de las cuestiones. cuestiones. Ajá, es justo una de las cuestiones que, bueno, pues un planteamiento rápido. Una de las razones por las cuales yo cofundé una organización es porque me di cuenta que para los jóvenes, según se les abría muchas puertas, pero los mismos jóvenes no sabían cómo integrarse a espacios porque no se les brinda el camino para entrar a estos espacios. Y no hablo de que les den la diputación nada más porque sí, sino que se les explique cómo pueden ingresar, cómo es el proceso, cómo trabajar en sus comunidades y demás cuestiones. Y fue por eso que, por ejemplo, yo y otros compañeros, entre ellos Des, que fuimos personas que se nos dieron las circunstancias particulares para entrar a ciertos espacios. Ya sé, yo he estado aquí en la Cámara de Senadores, diputado, secretaría, hemos estado invitado por la USP en la UNESCO y actualmente en una semana me voy a Cuba a una cuestión de la Universidad de La Habana. Si se nos otorgan estos espacios, ¿por qué no aprovechar esto para darle el camino también a más jóvenes
que no se les brinda actualmente. Entonces creo que lo que se tiene que trabajar desde el gobierno es que no necesariamente los jóvenes tengan que verse en la necesidad de ayudar a otros jóvenes, sino que el gobierno garantice las ayudas necesarias y el camino necesario para llegar a estos puestos y estos cargos a los que ya se supone que podrían ingresar. Pues antes que nada, muchas felicidades. Estás haciendo un cambio tremendo y un gran ejemplo para todos los jóvenes, ¿no? Y luego, pues también considerar que es muy innovador este planteamiento que dicen, porque se sabe que para ser diputado no necesitas tener estudios, ¿no? Con que seas mexicano, ya. Entonces, pues qué padre que realmente si son nuestros representantes, pues sí tengan algo de preparación, ¿no? Para que sepan cómo llevar a cabo, cómo ejercer, pues ahora sí que su poder ante el país, ¿no? Cómo poder sacarnos adelante. Entonces, me parece muy adecuada esa iniciativa. No sé si se pueda llevar a cabo porque tendría que hacer un cambio en la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, sí, precisamente porque tendrían que reformar pues tal cual casi todas las instituciones para garantizar estos programas de, pues podría ser programas de integración a las instituciones. Por ejemplo, me interesa el sector público, no sabría cómo específicamente integrarlo a otras partes aún, pero el sector público sí, brindar estos programas de integración para jóvenes que se ven interesados en el área, porque una de las cuestiones es que también estos cargos públicos normalmente se centran en una población que por cuestiones diversas se vio en las circunstancias adecuadas para aprender desde muy jóvenes, se llama capital social, adquirieron los conocimientos necesarios a la gente adecuada para ingresar a estos cargos. Entonces creo que no se debería centralizar solo en este sector, porque si bien van a entrar jóvenes muy específicos a los que cuales ciertas circunstancias los mandaron a estos cargos y no jóvenes en general. No se les brinda la oportunidad en general, sino a sectores muy particulares. Ok, pues esperemos que tenga algo positivo, ¿no? Que realmente se pueda garantizar, porque necesitamos representantes bien preparados. Luego de repente ves que dicen cada cosa y sí te sorprende mucho. Que corrigen a la ministra también. Sí, algo así. Ok, Jesús, ¿tu iniciativa o sugerencia? Yo tengo muchas propuestas para trabajar y muchas reformas para emplear, pero ahorita les voy a contar de dos. Ahorita que Carlos estaba platicando sobre hacer exámenes, me surgió en la mente una idea que tuve hace unos 7 meses aproximadamente, que era, a ver, citando a Cristiano Ronaldo, ¿no? Las estadísticas no engañan, los números nunca mienten. Y esto es verdad, ¿no? O sea, al final de cuentas los números que cada trabajador produce es la realidad de cada empleado, ¿no? Es qué tan efectivos son, qué también está haciendo su trabajo, qué bien lo hace, ¿no? O en su parte qué mal lo hace, entonces por ende necesitas un despido. En este caso, yo lo que propongo es que se midan a los gobernadores, diputados, senadores, en cuestión de números. ¿Qué tanto una iniciativa que promovió un diputado ha ayudado a México, ¿no? ¿Qué tan bien ha hecho a México? ¿Qué gobernador ha mantenido los números más altos en economía, en salud, en seguridad, en educación, etcétera, 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 ¿no? Y a base de esto, implementar una serie de cátedras obligatorias cada 10 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que cada 10 años pues, se cambia como todo el panorama, ¿no? de México. En 2012 era muy diferente a los jóvenes de la actualidad. En 2001 pues, estaban los emos y los punks. 2010, para no irnos tan lejos, ¿no? Se pelearon aquí en la glorieta de los insurgentes y eso pasaba antes. Ahorita es totalmente distinto y eso fue hace 10 años. Entonces, si se está viendo que cada 10 años cambia el panorama general mexicano, pues hay que emplear este tipo de clases, de cátedras, cada 10 años. Entonces hay que medir a los gobernadores, diputados, senadores, a todos los cargos públicos que ejercen gran poder dentro de nuestra nación, y medir cuál ha sido el mejor desempeño de cada uno de estos cargos en ciertas cuestiones. Entonces, después, a cada electo, cada gobernador electo, cada presidente municipal electo, cada alcalde electo, cada diputado o senador electo, antes de tomar protesta, debería de tomar ese curso obligatorio con los mejores en esos 10 años del país, ¿no? Entonces, básicamente se enfocaría en cómo le hicieron para llevar a su estado a tener la mejor economía posible, cómo le hicieron para llegar a hacer una muy buena iniciativa que pueda ayudar a cambiar a México, o que esté cambiando a México, ¿no? Basándonos en la pregunta del cómo hacer las clases
Entonces, a base de esto, cada electo deberá de ir y cumplir por ley este seminario, por así decirlo, este tipo de clases, para que podamos tener la seguridad de que por lo menos algo les entró por el oído, porque ya sabemos cómo son los políticos, ¿no? Que a veces les entra y les sale por allá. Pero en este caso, por lo menos tenemos la certeza de que está certificado, de que mínimo escuchó algo. Algo se le tuvo que haber quedado de cómo hacer un buen trabajo y tratar de hacer que México vaya mejorando poco a poco. Esa es la primera. Sí, claro, ¿cómo es posible que si ya están un poquito más altos o tienen un poquito mejor de calidad en su administración, pues bajen? Sí, entonces, exacto. como dices, pues mantenerlo aunque sea, ¿no? Sí. Y con el fin de poder mejorar, de que esto sea para que México Claro. prospere, como dice también Jorge, como dice Carlos, pues tener a los mejores. Sí, sí, claro. Y lo que me gusta de esta generación de jóvenes, la verdad, lo que más me encanta es que todos tenemos un mismo objetivo, que es cambiar a México. Y estoy seguro que es cambiar a México para bien, porque con todas las personas que hablo, nadie lo quiere cambiar para mal. Todos estaremos pensando mal, ¿no? Todos queremos cambiar a México para bien. Y es cuestión de cada uno de nosotros saber que vamos a cumplir esa meta en un futuro, ¿no? Nada más es cuestión de que lleguemos a los cargos, ¿no? Y bueno, la segunda iniciativa que estoy trabajando actualmente en mi servicio social, Es que de nada hecho. más es una. Ay, Pues sí, tenemos el tiempo súper reducido. rapidísimo. En un minuto. Estoy trabajando en el reglamento de la Ley General en Salud de materia de prestación de servicios de atención médica para que obligatoriamente en cada hospital de México, que son aproximadamente 2.500 hospitales en todo el país, haya 2 psicólogos en turno. Entonces, que por ley se obliga a los hospitales a que haya 2 psicólogos en turno cuidando la salud mental de las y los mexicanos. Pues es que si no están bien mentalmente, luego hacen cada tontería. Es para que no nos andemos picando los ojos allá en casa, ¿no? Pues ustedes escucharon aquí ya iniciativas de nuestros 4 invitados. Ustedes ahí votarán, decidirán por redes, ahí nos comentan cuál fue la mejor, cuál fue la que les llamó más la atención. Aquí nosotros les ponemos pues ejemplos de jóvenes trabajadores, preocupados y ocupados por México. Y bueno, ahora sí vamos con la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última La última. y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces nada más les puedo dar un minuto para una frase final, con lo que se quedan, un mensaje para la audiencia, para los legisladores, lo que nos quieran compartir, tienen su minuto. Yo diría rápidamente que esta generación de jóvenes va a hacer un cambio profundo para bien en México. Gracias. Bueno, yo considero que es importante que también nosotros como mexicanos cambiemos nuestra mentalidad y nuestra percepción de cómo nos vemos tanto a nosotros mismos como mexicanos y cómo vemos a lo extranjero. Que yo creo que es importante confiar en los jóvenes, porque se ha repetido mucho la frase, pero la verdad es una frase que me gusta, que no somos un futuro, somos una hora, y es algo que se tiene que atender ahora para que ese futuro pueda existir. Yo me quedo con que vamos a cambiar a México, vamos a lograr ese cambio, y senadores actuales, diputados actuales, gente actual en la política, cuídense porque se van en unos años, llega el relevo generacional y vamos a cambiar el México que ustedes están destruyendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por ocuparse y estar tan interesados en nuestro país que hasta no disfrutan su viernes pues en un bar, ¿no? Que posiblemente es lo que se dice, que los jóvenes somos tan apáticos a la política que no nos importa y preferimos ir a echar cotorreo. No, se trabaja y pues al fin y al cabo es para nosotros, como dice Jorge, como lo han comentado ya varios jóvenes, pues estamos trabajando ahorita porque México es ya, tenemos que rescatarlo y atenderlo y preocuparnos por él ahorita, no mañana. Y bueno, ya fue todo un gusto tenerlos aquí, discúlpenme por estarlos apresurando. Les agradezco también al equipo de producción, a nuestras productoras Liliana Hernández, a Lulú Ruiz también, que anda de vacaciones, pero de todos modos nos acordamos de ella. También le agradecemos infinitamente a Camila Altamirano, que hoy termina su servicio social, pero pues le agradecemos mucho estos 6 meses por estar con nosotros colaborando. Hizo una excelente labor y la vamos a extrañar mucho. También le agradecemos a Sergio Vargas, que está en los controles ahí
poniendo estas cortinillas tan interesantes y modulando todo. Él tiene el control. Y por supuesto a Saed Coronado, que nos edita los videos de Generación Pro. Muchas gracias. Y al licenciado Eduardo Fernández, director general del canal del Congreso. Para mí siempre es un gusto tenerlos aquí en Generación Pro, que nos sintonicen cada lunes y cada viernes a las 3 de la tarde y con su repetición a las 11 de la mañana. Nos vemos el viernes. Hasta luego.